¿Qué sabemos sobre el infierno? ¿Es solo un concepto simbólico o un lugar real de tormento eterno? Desde la antigüedad, esta pregunta ha perseguido la mente humana, abarcando épocas, culturas y tradiciones religiosas. Pero, ¿qué revela realmente la Biblia, la infalible palabra de Dios, sobre el infierno? ¿Cómo han interpretado y retratado los cristianos a lo largo de la historia este destino aterrador? En este viaje en profundidad, desentrañaremos las Escrituras, exploraremos las enseñanzas de los padres de la Iglesia y profundizaremos en los conocimientos que dieron forma a civilizaciones enteras. Prepárate para descubrir verdades ocultas y afrontar las imágenes más impactantes sobre el destino final de los malvados. Cada detalle que será revelado puede transformar completamente tu visión de la eternidad y, quién sabe, la dirección de tu propia vida. Para comprender la realidad del infierno es esencial comenzar con la fuente de toda la teología cristiana, las Sagradas Escrituras. El concepto de infierno, tal como lo entendemos hoy, es un mosaico construido a partir de palabras, imágenes y revelaciones que recorren tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, revelando la gravedad del destino eterno de los malvados. En el Antiguo Testamento, el término hebreo Seol aparece con frecuencia y se traduce como tumba, morada de los muertos o simplemente infierno en algunas versiones. Salmo capítulo 16, versículo 10. Job capítulo 10, versículos 21 y 22. El Seol era visto como un lugar oscuro y silencioso donde todos los muertos, tanto los justos como los malvados, esperaban el juicio. No era un lugar de tormento eterno, sino una vaga existencia separada de la vida terrenal. Aún así, textos como Isaías capítulo 66, versículo 24, aluden a castigos más específicos, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, dejando entrever una condena futura. Con el Nuevo Testamento, el mensaje se vuelve más explícito, especialmente con las enseñanzas de Jesús. A menudo utilizaba el término Gehenna, derivado del hebreo Gehinom, que se refiere al valle de Hinnom, una zona en las afueras de Jerusalén que se utilizaba como vertedero de basura. Allí el fuego ardía continuamente, convirtiéndose en una poderosa metáfora del tormento eterno. Marcos capítulo 9, 43 al 48. Jesús describió la Gehenna como el destino final de aquellos que rechazan a Dios, donde será el llanto y el crujir de dientes. Mateo capítulo 13, versículo 42. Además, Jesús reveló la realidad del juicio final en pasajes como Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, donde resalta la eterna separación entre justos y malvados. Estos últimos serán enviados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41. Aquí, el infierno no es solo un lugar, sino un castigo justo, eterno y consciente que pone de relieve la gravedad de las decisiones tomadas durante la vida. El libro de Apocalipsis refuerza esta visión con poderosas imágenes apocalípticas. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15, el lago de fuego es descrito como la muerte segunda, el destino final de aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Este es el lugar donde son arrojados la muerte y el infierno, personificados, simbolizando el fin definitivo de toda rebelión contra Dios. Los textos bíblicos también revelan la justicia divina detrás del concepto de infierno. Pasajes como Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8, resaltan que Dios recompensará a cada uno según sus obras. Vida eterna para los que lo buscan, pero ira e indignación para los que rechazan la verdad. Esta justicia eterna demuestra el amor de Dios por quienes lo siguen, pero también su santidad que no tolera el pecado. A medida que la iglesia primitiva creció, los cristianos comenzaron a construir una visión más detallada y estructurada del infierno.
moldeada tanto por las enseñanzas de Jesús como por la literatura apocalíptica judía. Esta visión emergente sirvió como una poderosa herramienta pedagógica y teológica para reforzar la santidad de Dios, la gravedad del pecado y la urgencia de la conversión. Los padres de la Iglesia desempeñaron un papel crucial en la redacción de estas representaciones. Clemente de Roma, un líder de la Iglesia primitiva, se refirió al castigo eterno como una consecuencia inevitable para aquellos que rechazaban el Evangelio. Su enfoque era enfatizar la justicia divina y la necesidad del arrepentimiento. Justino Mártir, a su vez, argumentó que las almas de los malvados enfrentarían el tormento eterno, mientras que los justos disfrutarían de la presencia de Dios. Su punto de vista reflejaba una interpretación literal de las palabras de Jesús, especialmente las relacionadas con el fuego eterno y el llanto y crujir de dientes. Ireneo de León, en su obra Contra las herejías, amplió la idea del infierno como un lugar donde el alma es separada para el castigo eterno, destacando la oposición entre quienes siguen a Dios y quienes lo rechazan. Sostuvo que la existencia del infierno era una demostración del carácter justo y santo de Dios, que no tolera el mal. Entre los teólogos más influyentes se encontraba Tertuliano, cuya visión del infierno era notablemente vívida y literal. Describió el infierno como un lugar de tormento físico y espiritual, donde los pecadores serían castigados eternamente. Tertuliano no se limitó únicamente a las Escrituras, también utilizó el miedo al infierno como herramienta apologética para fomentar la conversión y la disciplina moral. En sus obras, como De Spectaculis y Apologeticus, describe el infierno como un lugar de fuego inextinguible, oscuridad y dolor perpetuo. Tertuliano creía que incluso los placeres terrenales de los malvados se convertirían en motivo de sufrimiento eterno, sirviendo como recordatorio de sus pecados. Otro aporte significativo provino de textos apócrifos, como el Apocalipsis de Pedro. Este texto, aunque no canónico, influyó profundamente en el imaginario cristiano de la época. Representa el infierno como un lugar donde los pecadores son castigados en proporción a sus pecados. Por ejemplo, los mentirosos fueron colgados de la lengua, los adúlteros fueron sumergidos en ríos de fuego y los asesinos enfrentaron terribles tormentos. Estas descripciones detalladas se usaban a menudo para enseñar acerca de la gravedad del pecado y la necesidad del arrepentimiento. Además, la literatura apocalíptica judía, como el libro de Enoc, siguió influyendo en las opiniones de los primeros cristianos. Aunque no es un texto cristiano, su descripción del destino de los malvados como un lugar de fuego y oscuridad tuvo un impacto duradero en el pensamiento cristiano, moldeando la visión del infierno como un lugar de castigo específico y consciente. Estas primeras representaciones no eran solo descripciones teológicas, eran herramientas poderosas para comunicar la realidad del juicio divino y la gravedad del pecado. Ayudaron a cimentar la idea de que el infierno no era solo una posibilidad distante, sino una certeza para quienes rechazaban el mensaje de Cristo. Así, la Iglesia primitiva comenzó a construir una teología del infierno que, aunque influenciada por ideas judías y apócrifas, estaba profundamente arraigada en las enseñanzas de Jesús y la revelación bíblica. La Edad Media fue un período en el que el concepto de infierno adquirió una presencia sorprendente en la cultura, la teología y el arte cristianos. Esta fue una época de intensos debates teológicos y de fuerte influencia de la Iglesia en todos los aspectos de la vida diaria, y el infierno surgió como uno de los temas centrales de la espiritualidad medieval, representando el destino aterrador que aguardaba a los pecadores impenitentes. Agustín de Hipona, una de las mentes más brillantes de la Iglesia, jugó un papel fundamental en la sistematización de las ideas sobre el infierno.
En su obra La ciudad de Dios, definió el infierno como un estado eterno de separación de Dios, enfatizando la naturaleza espiritual de este tormento. Sin embargo, también consideraba que el infierno era un lugar literal donde los malvados sufrirían castigo físico, lo que reflejaba la perfecta justicia divina. Para Agustín, el infierno no era solo un castigo, sino una demostración de la santidad de Dios y su aversión al pecado. Sostuvo que la eternidad del infierno era necesaria para resaltar la gravedad del pecado contra un Dios infinito. En el contexto medieval, la descripción del infierno se volvió aún más vívida y aterradora a través de obras literarias y artísticas que buscaban ilustrar el destino de los pecadores de una manera tangible. Uno de los ejemplos más emblemáticos fue la Divina Comedia de Dante Alighieri, escrita a principios del siglo XIV. Aunque no es un texto bíblico, la obra ejerció una influencia profunda y duradera en la imaginación cristiana. En la Divina Comedia, Dante describe el infierno como una enorme estructura subterránea en forma de embudo, formada por 9 círculos, cada uno reservado para diferentes tipos de pecadores. Los pecados más leves, como la lujuria, eran castigados en los círculos superiores, mientras que los más graves, como la traición, eran relegados a los círculos inferiores, más cercanos a Lucifer. Cada círculo presentaba tormentos específicos, ajustados al pecado cometido, idea conocida como contrapaso, donde el castigo reflejaba directamente la naturaleza del pecado. Por ejemplo, en el segundo círculo, donde estaban los lujuriosos, las almas fueron arrojadas a una tormenta sin fin, simbolizando sus pasiones desordenadas. En el noveno círculo, reservado a los traidores, los pecadores estaban congelados en un lago de hielo, aislados de cualquier calor o luz divina. Esta obra no solo popularizó imágenes vívidas del infierno, sino que también reforzó la percepción medieval de que el pecado tenía consecuencias específicas y eternas. Además de la literatura, el arte medieval contribuyó significativamente a las representaciones del infierno. Los frescos, vidrieras y esculturas de las catedrales europeas a menudo representaban escenas del juicio final, donde los justos eran elevados al cielo mientras los malvados eran arrastrados por los demonios a las llamas del infierno. Estas imágenes sirvieron como poderosos recordatorios visuales para la gente, infundiendo miedo al castigo eterno y fomentando la obediencia a la Iglesia. Los teólogos medievales, como Tomás de Aquino, también hicieron importantes contribuciones a la comprensión del infierno. En su obra Summa Theologica, Tomás describió el infierno como un lugar real donde las almas experimentaban no solo el dolor físico, sino también el tormento espiritual causado por la separación de Dios. Explicó que esta separación era la forma más intensa de sufrimiento, ya que las almas de los condenados entendían plenamente lo que habían perdido. La Iglesia, durante este período, utilizó el concepto de infierno como herramienta pedagógica y política. La predicación sobre el infierno era común, a menudo con descripciones gráficas y detalladas que buscaban convencer a las personas de que abandonaran el pecado y buscaran el arrepentimiento. La doctrina también jugó un papel central en el sistema de indulgencias, que prometía reducir el tiempo de las almas en el purgatorio y evitar su destino final en el infierno. Así, en la Edad Media, el infierno dejó de ser solo un concepto teológico abstracto y pasó a ser una presencia palpable en la vida de las personas. La combinación de teología, literatura y arte hizo que las representaciones del infierno no solo aterrorizaran, sino que también moldearan la espiritualidad y la cultura cristiana de la época, estableciendo imágenes e ideas que continúan influyendo en el imaginario colectivo hasta el día de hoy. El arte, especialmente durante la Edad Media y el Renacimiento, se convirtió en una poderosa herramienta
para expresar la complejidad emocional y espiritual del infierno. Más que simples representaciones, estas obras buscaron capturar el terror, la desesperanza y la justicia divina asociados con el castigo eterno, dando forma al imaginario colectivo sobre el destino de los malvados. El arte medieval y sus avisos visuales. Durante la Edad Media, el arte religioso sirvió como medio de enseñanza para una población mayoritariamente analfabeta. En catedrales e iglesias, los frescos y esculturas representaban a menudo escenas del juicio final que mostraban la separación de los justos y los condenados. En estas imágenes, el infierno era representado como un lugar oscuro, lleno de demonios grotescos y almas atormentadas en llamas eternas. Estas obras no eran solo estéticas, eran predicaciones visuales que advertían sobre las consecuencias del pecado y fomentaban la obediencia a las leyes divinas. Hieronymus Bosch y la imaginación grotesca. Entre los artistas que más impactaron la visión del infierno, destaca Hieronymus Bosch. Sus obras, como El Jardín de las Delicias, presentan representaciones profundamente inquietantes del tormento eterno. Bosch creó escenas detalladas y surrealistas, donde las almas humanas eran torturadas por demonios en formas híbridas y extraños mecanismos infernales. Su visión del infierno mezclaba creatividad con un sentido de juicio moral, sugiriendo que los pecadores eran víctimas de sus propios vicios. Por ejemplo, en sus obras, las personas lujuriosas eran retratadas como presas de seres demoníacos que simbolizaban deseos incontrolados, mientras que los avaros aparecían aplastados por riquezas inútiles. Bosch no solo creó imágenes de horror, sino que también utilizó su arte como una forma de reflexión moral y espiritual, desafiando al espectador a considerar su propio destino eterno. El Renacimiento y el realismo del infierno. Con el Renacimiento, el arte del infierno quedó influenciado por un deseo de mayor realismo y profundidad emocional. Obras como El Juicio Final de Miguel Ángel, en el techo de la Capilla Sixtina, son ejemplos notables. En esta pintura monumental, Miguel Ángel representó almas arrastradas al infierno, algunas por demonios grotescos y otras por su propia desesperación. Las figuras humanas, marcadas por el sufrimiento y el terror, reflejan una profunda comprensión del impacto del juicio divino. Otro ejemplo icónico es el infierno de Signorelli, que retrata el destino de los pecadores con intensidad visceral. Las escenas de cuerpos retorciéndose y expresiones de agonía recordaron a los espectadores que el infierno era tanto una realidad espiritual como una posibilidad inminente. El arte como catequesis y persuasión. Durante siglos, las representaciones artísticas del infierno desempeñaron un papel central en la catequesis cristiana. Además de decorar iglesias y catedrales, estas obras fueron expuestas en sermones y procesiones religiosas, teniendo un profundo impacto en la mentalidad popular. Los artistas tradujeron la teología en imágenes poderosas e inolvidables, creando una sensación de urgencia espiritual. La persistencia del infierno en el arte moderno. Aunque el foco del arte moderno se ha alejado de las representaciones tradicionales del infierno, su impacto continúa. Muchos artistas contemporáneos todavía se inspiran en obras medievales y renacentistas para explorar los conceptos de culpa, pecado y redención. Esto demuestra que, incluso en tiempos de creciente secularización, el infierno sigue siendo una poderosa metáfora de la condición humana y las elecciones que definen nuestro destino eterno. Así, el arte no solo reflejaba la teología cristiana, sino que la hacía accesible y visceral, conectando los misterios del juicio final con la vida cotidiana de los creyentes. Hizo del infierno algo más que una idea abstracta. Lo convirtió en una realidad ineludible grabada en las mentes y los corazones de generaciones enteras.
Con la Reforma Protestante surgieron intensos debates sobre el infierno. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino mantuvieron la creencia en el infierno como un lugar literal, pero rechazaron prácticas católicas como las indulgencias que prometían evitar el sufrimiento eterno. En la era moderna, los filósofos y teólogos comenzaron a cuestionar las ideas tradicionales sobre el infierno. Escritores como C.S. Lewis, en su obra El Gran Divorcio, describieron el infierno más como un estado de autoaislamiento que como un lugar de castigo físico. Aunque el cristianismo ha desarrollado sus propias representaciones complejas y teológicas del infierno, la idea de un lugar o estado de castigo después de la muerte es un concepto casi universal, presente en muchas culturas y religiones. Estas visiones, a pesar de diferir en detalles, revelan un tema común: la creencia en una justicia trascendente que recompense las acciones humanas. Entre los ejemplos más notables se encuentran los conceptos de Naraka en el hinduismo y el budismo, el Diyu en la mitología china y el Hades en la mitología griega. El Naraka en el hinduismo y el budismo. En el hinduismo, Naraka se describe como un lugar de purificación para las almas que han cometido malas acciones durante su vida. Gobernada por Yama, el dios de la muerte, Naraka está dividida en varias regiones, cada una diseñada para castigar un tipo específico de pecado. Estos castigos, a menudo severos, son temporales, ya que el objetivo final no es una eternidad de tormento, sino la limpieza kármica del alma antes de su renacimiento. En el budismo, el concepto de Naraka es similar, pero tiene matices más ligados al ciclo de renacimiento, el samsara. El budismo describe los narakas fríos y calientes, lugares donde las almas experimentan un sufrimiento extremo antes de regresar al ciclo de renacimiento. Las descripciones incluyen tormentos físicos, como ser quemado vivo en llamas o congelado en hielo eterno. Al igual que en el hinduismo, permanecer en Naraka no es eterno, sino que depende de la gravedad del karma acumulado. Diyu en la mitología china. En la mitología china, el Diyu es un complejo sistema de reinos subterráneos gobernados por Yama, similar al concepto hindú. A menudo se describe que Diyu tiene 18 niveles, cada uno reservado para un tipo específico de pecado. Las almas se someten a elaborados castigos, que van desde ser desmembradas hasta caminar sobre montañas de espadas. Estos castigos se describen detalladamente en textos como Viaje al Oeste y se ilustran en pinturas tradicionales que han influido profundamente en la cultura popular china. Al igual que en los Narakas, las almas en Diyu no permanecen allí para siempre. Después de cumplir sus castigos, son juzgados y eventualmente renacen en otra forma, dependiendo del equilibrio de su karma. Hades en la mitología griega. En la mitología griega, Hades es a la vez el nombre del dios del inframundo y el reino de los muertos. Hades no es exclusivamente un lugar de tormento, sino una morada para todas las almas. Sin embargo, dentro del Hades existen regiones específicas para los malvados, como el Tártaro, donde los grandes pecadores sufren castigos eternos. Por ejemplo, Sísifo está condenado a hacer rodar una roca cuesta arriba solo para que vuelva a caer, mientras que Tántalo permanece eternamente hambriento y sediento, con comida y agua fuera de su alcance. Estos castigos son simbólicos y sirven para demostrar la justicia de los dioses, reflejando el pecado cometido en la vida terrena. Al mismo tiempo, Hades también incluye los Campos Elíseos, un paraíso reservado para justos y héroes, destacando la dualidad entre recompensa y castigo. El contacto entre culturas, especialmente a través del comercio, la migración y la colonización, también influyó en las representaciones del más allá. Por ejemplo, el contacto entre el budismo y el cristianismo en el período medieval,
En lugares como la Ruta de la Seda puede haber contribuido a intercambios de ideas sobre la moralidad y el castigo después de la muerte. El concepto de infierno trasciende la teología cristiana y revela una preocupación universal de la humanidad. La búsqueda de justicia más allá de esta vida refleja la necesidad de responsabilizar las acciones humanas y al mismo tiempo ofrece una visión esperanzadora de que a través de la justicia divina o cósmica todo mal será corregido y todo bien será recompensado. Así, estas representaciones en otras culturas enriquecen nuestra comprensión del infierno, mostrando que, aunque los detalles varían, la esencia de la idea es tan antigua como la propia humanidad. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra que ilumina el camino y nos revela tu verdad eterna. Padre, reconocemos tu santidad y justicia y nos postramos ante ti, conscientes de la necesidad de tu gracia en nuestras vidas. Enséñanos a vivir de una manera digna de tu llamado, alejándonos de las tinieblas del pecado y buscando tu presencia con todo nuestro corazón. Señor, ayúdanos a reflexionar sobre las realidades espirituales reveladas en tu palabra, para que seamos despertados a la necesidad de vivir en santidad y obediencia, que podamos comprender la profundidad de tu amor manifestado a través de Cristo Jesús, y que nunca perdamos de vista el sacrificio que Él hizo por nosotros. Padre, guía nuestros pasos, fortalece nuestra fe y danos valor para ser luz en un mundo que tantas veces elige la oscuridad. Líbranos del mal, capacítanos para ser testigos fieles y llénanos de tu espíritu para que podamos cumplir el propósito que tienes para nosotros. Gracias por tu paciencia y misericordia que se renuevan cada mañana, que prevalezca tu justicia y que permanezcamos firmes en la esperanza de la vida eterna a tu lado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor, te oramos y te glorificamos. Amén.